Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Nuestro invitado de hoy es un adicto confeso a la adrenalina. Corre a más de 280 kilómetros por hora. Y solo cuando tenía 7 años pisó por primera vez el acelerador y en sus 25 años no ha dejado de hacerlo. Ha corrido en Europa, en Estados Unidos y hoy es el primer colombiano en la International GT Open, una categoría muy importante en el automovilismo mundial. Es Gustavo Yacamán. Gustavo, bienvenido y gracias por estar en El Tiempo Televisión. Hola, ¿qué tal? No, para mí es un placer poder estar aquí y compartir con todos ustedes. Pues lo decía literalmente al comienzo Gustavo, y es que cuando usted por primera vez hundió el acelerador lo hizo en los karts, y cuentan sus padres que lo tenían que regañar porque usted pisaba el acelerador y no dejaba de acelerar, ¿no? Sí, así es. Cuando hice la escuela de karts siempre iba a fondo y no necesariamente tenía toda la técnica porque hay una técnica de cómo coger las curvas, dónde frenar, dónde acelerar, y yo iba un poquito más loco, pero iba a fondo todo el tiempo. Y al final era rápido, pero sin la técnica. Entonces, poco a poco fui aprendiendo que no siempre hay que acelerar a fondo para ir más rápido, sino que a veces hay que frenar un poquito antes y acelerar antes para poder tener un mejor tiempo por vuelta. Claro, pero eso era la adrenalina de niño. Sí, por yo supuesto, chiquito las quería ir a ganas de fondo todo el acelerar. tiempo. Claro, claro que sí. Pero bueno, esto además de este amor por la adrenalina también es algo heredado, ¿no? Porque su padre pues también fue un gran deportista y desde muy pequeño lo llevaba en sus carros y usted estuvo como muy metido en todo ese mundo del automovilismo y del deporte y heredó además el sobrenombre de su papá, ¿no? Así es, mi papá corrió bicicletas muchos años y luego corrió rallies y automovilismo deportivo. Y cuando yo tenía, me acuerdo, 5 o 6 años, me llevaba a las carreras y me encantaba subirme a los carros después de que terminaban la carrera. Me acuerdo mucho el olor del aceite caliente, de las llantas, de los frenos, todo caliente cuando terminaba la carrera, olía como a palomitas casi, como crispetas, y yo me podía subir en el carro, que hacía un calor infernal dentro de esos carros, y yo me podía subir después de las carreras y me quedaba ahí media hora, una hora, mientras todos los mecánicos guardaban las cosas, iban empacando después de las carreras. Yo me quedaba feliz dentro del carro solamente con el olor. Increíble, porque eso parece que va en el ADN, pero mire, gustarle a un niño eso también no, es muy particular. Pero bueno, además siempre tuvo claro que lo suyo era la velocidad, porque también sus padres intentaron meterlo en otros deportes, por decirlo así, porque también estuvo en canchas de golf, porque su hermana era golfista, pero no le gustó mucho. Así es, toda mi familia es muy golfista, mi hermana se lo tomó muy profesionalmente, quedó quinta en un mundial de golf, pero no, para mí el golf no era lo mío, era muy tranquilo. Probé el tenis también y tampoco, el tenis y yo no nos la llevábamos muy bien, y el fútbol ni hablar, soy completamente 100% negado para el fútbol, no puedo patear un balón. Y bueno, he encontrado en los deportes de motor en general, o sea, no solamente con el automovilismo, obviamente es mi especialidad, pero con todos los deportes extremos, la verdad, tengo una gran facilidad. Pues bueno, realmente su familia lo ha rodeado mucho, pues como decíamos, desde que era muy niño, lo han acompañado, su papá siempre ha estado con ustedes, es su manager, pero también le ha tocado desde muy joven hacerse independiente, viajar. ¿Cómo fue ese viaje con solo 12 años que usted le tocó por accidente, por decirlo así, viajar solo a Brasil? ¿Cómo fue Bueno, esos primeros viajes? fue el primer viaje que hacía largo internacional solo y a un país que no conocía, quedaba muy lejos. Y me acuerdo que fue el viaje más largo que yo había hecho. Son muchas horas. Sí, y además me tocó hacer una conexión en Caracas y bueno, mejor dicho, fue un viaje muy complicado, pero bueno, al final yo creo que me enseñó muchísimo y después de ese viaje ya súper relajado para todos los que vinieron a continuación y muy contento de haberlo hecho porque muy fácilmente hubiera podido haber dicho no, Sí, yo allá no, sí, yo allá no voy solo ni loco, claro. no, ya para la próxima. Estaba decidido. Pero yo estaba decidido que quería ir a correr a Brasil y quería ir a correr allá y lo hicimos y fue muy buena decisión. Buena decisión y al poco tiempo, cerca de los 15 años, deciden irse a Europa, irse a España precisamente para hacerse como profesional, es decir, es allá por la Fórmula 3 y todo esto, el proceso es mejor para un piloto, ¿no?
En Colombia hay muy poco automovilismo deportivo y está todo en Europa o en Estados Unidos o en Brasil. Así que teníamos que salir por fuera a buscar una carrera profesional y la opción más clara que teníamos era España. Así que con 15 años me fui a vivir a España solo. Y le toca ponerle disciplina desde muy joven, ¿no? Porque vivir solo no es fácil. Sí, desde pequeño yo siempre tuve buena disciplina, muy concentrado en mi deporte. Tenía que seguir yendo al colegio, iba al colegio todos los días, luego salía del colegio y para el gimnasio. Entonces siempre como que fui bastante responsable, pero para mí nunca fue un sacrificio así muy grande, la verdad. O sea, estaba haciendo lo que más me gustaba, estaba corriendo carros, estaba viviendo mi sueño y estaba muy contento con lo que hacía. Aunque al principio una de las cosas importantes para cualquier deportista, aunque la gente no crea, incluso para los en el automovilismo, el gimnasio y el ejercicio es muy importante, pero usted al principio no era muy amigo del gimnasio, no era muy amigo del ejercicio. No, para nada, la verdad el deporte físico no lo iba conmigo hasta que me subí en un Fórmula 3 y en el Fórmula 3 cuando me ponían llantas nuevas yo no podía hacer 2 o 3 vueltas porque me moría. Literalmente no podía respirar, no tenía fuerza para cruzar, para hacer las curvas a la velocidad que las tenía que hacer. Y bueno, me di cuenta que ahí sí si quería seguir mejorando en el deporte, tenía que mejorar mi estado físico y lo empecé a trabajar con muchísima seriedad y empecé a hacer triatlones y empecé a hacer una cantidad de deportes para mejorar mi estado físico porque nunca he sido una rata de gimnasio, o sea, nunca y hasta el día de hoy puedo pasar mucho tiempo en un gimnasio. Tengo que estar afuera haciendo diferentes tipos de deportes a la intemperie. ¿Y le gustan los deportes extremos igual? Sí, me gustan todos los deportes extremos que practico y a la vez me ayudan muchísimo para el automovilismo. Bueno, sin duda, y usted lo decía anteriormente, Europa es además la cuna de todas estas competencias automovilísticas. Sin embargo, usted ha tenido muchas oportunidades, entre otras, de participar en carreras tan importantes como Le Mans en Francia, que es como una carrera mítica para todos los automovilistas. ¿Cómo fue esa primera experiencia? ¿Cómo se vive unos 24 horas conectado con esto? Es una cosa increíble, de una demanda impresionante, ¿no? Bueno, la verdad fue una gran experiencia haber participado en las 24 horas de Le Mans. Quedamos de cuartos con el equipo, simplemente el hecho de terminar la carrera ya es una victoria. ¿Y era su primera? Y eran mis primeras 24 horas de Le Mans. Ya había hecho 24 horas en Daytona 3 veces antes, pero en Le Mans era la primera vez que corría y es un circuito completamente distinto, mucho más físico, más difícil, más técnico y de altísimas velocidades, con una velocidad promedio de 260, 270 kilómetros por hora promedio, una velocidad máxima de 320 kilómetros por hora. Así que fue un gran reto, pero muy contento. Todo el ambiente de esta carrera es impresionante, más de 300.000 personas están alrededor del circuito asistiendo a la carrera y eres como uno de los héroes para esa gente que va de todas partes de Europa y del mundo para verte correr. Además que son pocos y privilegiados los que pueden llegar a correr ahí, no cualquiera llega hasta esas instancias, ¿no? Así es, son solo 50 carros que pueden participar, 150 pilotos a nivel mundial de miles y miles y miles y miles que hay que han tenido el privilegio de participar ahí. Que aspiran a llegar allá. Pero volviendo un poco a lo del gimnasio y a esa demanda en una carrera de largo aliento como esta, para los que no somos expertos en el automovilismo, ¿qué preparación debe tener un automovilista, una persona que se quiere dedicar a esto? O sea, no es solo acelerar a fondo, ¿no? No, para nada, es mucha preparación física, cardio y mental. Entonces yo monto mucho en bicicleta, por ejemplo, bicicleta de montaña por triales, donde estás llevando tu corazón y tu cuerpo al límite, pero a la vez tienes que estar muy concentrado en todo lo que estás viendo, te vas a meter por este árbol, hay un salto, hay una subida, hay una bajada, y tienes que estar siempre pensando, porque a veces... La concentración. Claro, la concentración, porque correr en una pista de atletismo no me sirve para nada, porque simplemente apagas tu mente y como que más o menos te duermes y dejas lo mínimo que necesitas para funcionar, para dar vueltas en círculos, mientras que con el ciclomontañismo necesitas tener absolutamente todos tus sentidos
abiertos, atentos, a la vez de que estás castigando tu cuerpo y lo estás llevando al límite. Y es justo lo que está pasando en el auto, estás llevando tu cuerpo al límite, pero a la vez tienes que tener la concentración al 100. Entonces, es una de las cosas que más me ayuda. Y en 2009, bueno, estábamos hablando de su estadía en España y todo eso, pero en 2009 es que usted regresa a los Estados Unidos, a la Indy Light, que es también una categoría muy importante. Es muy diferente esas competencias porque uno oye, bueno, está la Fórmula 13, las carreras en Estados Unidos son muy distintas a las de Europa. Bueno, en esa época estaba corriendo Fórmula 3, que las carreras eran de 15 a 20 vueltas, duraban más o menos media hora, 40 minutos como mucho. Y fui a correr Indy Lights donde las carreras eran de 1 hora, hora y 15. Eran carreras de 50, 60 vueltas, que eran muy, muy físicas, un carro mucho más grande. Y al principio pues me costó bastante acostumbrarme al auto y al tipo de carreras. Eran extremadamente físicas y terminaba yo muerto en estas carreras. Y poco a poco pues fui mejorando mi estado físico y mi preparación para acostumbrarme a esto. Y obviamente el estilo de vida americano y la forma de correr en Estados Unidos es más como de pensar, de cabeza fría, de calcular, es como más como un juego de ajedrez con las paradas de pits, cuando entras, antes, después, es diferente. Pues bueno, en este momento tenemos que hacer una pausa, Gustavo, pero ya regresamos para seguir hablando con usted sobre los éxitos y los retos que tiene la International GT Open, por supuesto, y también sobre su compañero más leal, pero también sobre ese compromiso que tiene usted con la naturaleza. Ya regresamos. Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Nuestro personaje en el tiempo, y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía. Rumors spreading round United Texas town about the shack outside the game. Y continuamos esta charla con el piloto colombiano Gustavo Yacamán. Gustavo, veníamos hablando cronológicamente de su carrera, pero usted en declaraciones ha dicho que el 2015 fue uno de sus años más productivos. ¿Por qué? Así es, el año pasado fue un gran año para mí. Quedamos de terceros en el Campeonato Mundial de Duración, obtuvimos 6 podiums en 8 carreras y pues participamos en las 24 horas de Le Mans, una de las carreras más importantes del mundo. Y fue mi primer año en un campeonato mundial como el FIA WEC, que es el equivalente a Fórmula 1, pero en las carreras de duración, así que fue un gran año para mi carrera profesional y muy contento de haber tenido esa experiencia y estamos trabajando muy fuertes para volver. Pues bueno, fue tan bueno y los resultados fueron tan evidentes que eso tal vez fue lo que lo llevó a estar hoy, en este año, en la International GT Open, una carrera que es relativamente joven, ¿no? Que empezó en el 2006, pero que es una de las más importantes y más llamativas en el mundo en este momento. ¿Qué diferencia tiene? ¿Cómo son las pistas, la carrera? Cuéntenos un poco de eso. Bueno, las pistas son muy similares, vamos a pistas muy parecidas, si no son las mismas. Lo que más cambia es el auto. El LMP2 con el que corría el año pasado es un carro diseñado para las 24 horas de Le Mans, es un carro muy muy rápido, con muchísimo downforce, pero no tiene necesariamente tantos caballos de fuerza. El BMW M6 GT3 con el que compito ahora tiene más o menos 150 caballos de fuerza más, en total 650 caballos de fuerza, pero es un poco más pesado y a la vez no genera tanto downforce, que es la fuerza del viento que pega el auto con el suelo, al suelo y que hace que las curvas rápidas sean aún más rápidas todavía. Entonces es un carro que en las curvas es un poco más lento, pero en las rectas es más rápido que el LMP2, así que la forma de conducción es completamente distinta y a la vez muy muy divertida. El reto es grande porque el equipo en el que usted está en este momento fue el campeón del año pasado, tengo entendido, así que el reto pues es muy grande. ¿Usted le falta en este momento, bueno, en el momento que estamos grabando esta entrevista, a usted le falta una carrera, o sea, ya está a punto de terminar el campeonato, así que está en un momento muy importante, porque además usted está a pocos puntos de ganarse el título. ¿Cómo se siente? Así es, estamos de segundos en el campeonato y estamos a pocos puntos del Lamborghini que está por delante de nosotros. Y bueno, le hemos recortado muchísimos puntos en las últimas carreras. Tuvimos un percance en Spa-Francorchamps
que nos hizo perder muchísimos puntos para el campeonato y hemos logrado remontar poco a poco, carrera por carrera. Así que vamos a ir con todo a la última carrera en Barcelona para intentar quedarnos con el título. Pues, hay que aclarar algo para los que no saben, porque usted habla en plural, y es que en este caso usted corre con un compañero, ¿no? Bueno, y cuando El no equipo así son es, dos pero pilotos. cuando no corro con un compañero del automovilismo, así sea yo que esté solo en la pista, igual somos un equipo. Entonces siempre hablo en plural porque tenemos mecánicos detrás, ingenieros, dueños de equipo. Hay mucha gente detrás de mí cuando estoy participando. Entonces, tenga o no tenga compañero de equipo dentro del auto, igual siempre somos un equipo y siempre hablo en plural. Pero en este caso que son dos pilotos, porque, es decir, tienen que compaginarse muy bien para poder lograr esos puntos, ¿no? Así es, mi compañero Fernando ha sido mi compañero de equipo durante todo el año y bueno, ha hecho unas buenas carreras, ha cometido un par de errores como en Spa-Francorchamps que nos costó muchísimos puntos, pero bueno, hemos sido capaces de remontar y poco a poco hemos vuelto a la pelea por el título. Bueno, yo antes del corte decía que también íbamos a hablar de su amigo más fiel y realmente el mejor compañero que usted tiene no es Fernando, sino Winston, Sí. ¿cierto? Winston es su perro. Sí, ese es mi perro, lo adopté con 7 meses, un labrador retriever. Sí, va conmigo a todas partes, me acompaña a entrenar. Además le roba el protagonismo en las redes sociales. Sí, él las es fotos el- con Winston tienen más likes que una foto mía. sí, Es más famoso que yo, así y que es el compañero para todo. sí, o sea, ¿Entrena y todo con usted? sí, cuando salgo a correr, él corre conmigo, cuando salgo a remar, se viene a remar conmigo, cuando voy al mar a hacer cualquier deporte de agua, él se queda en la playa y corre para arriba y para abajo. En el gimnasio también me acompaña. Sí, siempre que estoy en Miami intento pasar el mayor tiempo con él. Bueno, la verdad es que desde niño nos dicen que usted ha tenido un amor especial por los animales, por los perros, pero en general por los animales y por la naturaleza. Por eso también me parece importante que hablemos de ese compromiso suyo a través de su fundación, en el que usted hace una campaña muy bonita y es sembrar árboles para compensar un poco la huella de carbono que deja en sus carreras. Explíquenos un poco cómo es ese trabajo. Correcto. Hace ya 4 o 5 años empezamos una fundación que se llama Admira la Vida, con todo mi equipo de prensa y relaciones públicas aquí en Colombia, y con el cual no estamos compensando, sino completamente mitigando la huella de carbono que dejo con mis carreras. Entonces sembramos árboles con, más o menos depende de la carrera, de la distancia, lo equivalente a lo que queme yo en gasolina lo sembramos en árboles. Entonces son más o menos 30, 40 árboles por carrera que llevamos sembrando desde el 2010, más o menos. Hemos sembrado más de 3.000 árboles y ahora acabamos de cerrar un convenio con Celsia y con la Alcaldía de Cali, donde vamos a sembrar 1 millón de árboles en las cuencas del río Cali y del río Meléndez, en mi ciudad natal. En su tierra, claro, claro. Qué Así maravilla. que muy contento por esto, por restaurar estos hábitats naturales y el tipo de siembra que se especifica hacer Admira la Vida no es una reforestación, es una siembra donde estamos literalmente reforestando el área, no estamos sembrando una sola especie de árbol, sino que estamos sembrando más de 120 especies distintas de árboles y arbustos de diferentes especies para recrear lo que era la selva anteriormente, para que todas las especies nativas vuelvan a esos hábitats naturales que por todas las construcciones y sembrados han perdido. Y bueno, como usted lo decía, eso es desde el año 2010, o sea, ahorita en este último convenio muy importante que va a ser en su tierra, pero también lo ha hecho en Villa de Leyva, en la Orinoquía, en otras zonas también muy importantes del país. Sí, es la primera vez que lo hacemos en Cali. Hemos trabajado en Puerto Carreño con la Fundación Omacha y hemos trabajado en Villa de Leyva, en toda esa sierra que se quemó hace 3 años por el incendio. Seguimos sembrando allí y ahora pues este gran convenio con la Alcaldía de Cali, con Celsia, para sembrar en el Valle del Cauca y en Cali. Pues una maravilla porque es dejando huella verdaderamente en lo que está haciendo con esta fundación. Y volviendo a lo que nos concierne en la International GT Open, pues porque por supuesto estamos pendientes de cómo termina este año y haciéndole fuerza, por supuesto, para que por primera vez un colombiano está en esa competencia, pues llegue a esas instancias, es maravilloso. Una de las cosas que usted destacaba de haber llegado a este equipo del Teo Martin,
Es que es un equipo 100% respaldado por BMW, pues por supuesto que es una marca internacional muy reconocida y que compite en todas las categorías. ¿Es esa la intención de usted proyectarse a través de BMW a llegar en un futuro a la Fórmula 1? No, la verdad Fórmula 1 está fuera de la ecuación en este momento. Fórmula 1 es un deporte con el cual necesitas muchísima política para llegar. Necesitas un país completo detrás tuyo para tenerte en Fórmula 1, porque los presupuestos son exorbitantes, son presupuestos de cientos de millones de dólares. Entonces, básicamente, para que yo esté en Fórmula 1, se tiene que acabar el fútbol profesional colombiano y coger todo ese presupuesto, ponérmelo a mí para ponerme en Fórmula 1. Entonces, nuestro país no tiene ese capital y los tiempos han cambiado muchísimo. En la época de Juan Pablo, la publicidad era muchísimo más abierta, los cigarrillos y el alcohol tenían muy pocas limitaciones para hacer publicidad y estaban muy involucrados en este tipo de deportes. Ahora tienen muchísimas limitaciones y son los pilotos los cuales están teniendo que rebuscárselo. O sea, tiene que asumir el piloto prácticamente de esa participación. Así es, últimamente así es como está funcionando Fórmula 1, a excepción de 1 o 2 pilotos que sobresalen, así que es muy complicado ir a Fórmula 1 en este tiempo. Ojalá las cosas cambien para que generaciones que vienen detrás de mí puedan tener la oportunidad de llegar a Fórmula 1, pero por ahora y por los próximos 5 a 10 años me atrevería yo a decir que es muy complicado tener un colombiano en Fórmula 1, pero a la vez somos muchísimos colombianos los cuales estamos haciendo cosas muy muy buenas por fuera en el automovilismo en categorías tan importantes como el GT Open, como el FIA WEC, como IndyCar. Juan Pablo estuvo en NASCAR, así que tenemos presencia en absolutamente todas las categorías alrededor del mundo. Hay un joven Pastuso que está corriendo en China, así que estamos dejando el nombre de nuestro país en lo más alto con el automovilismo y no tenemos por qué concentrarnos en decir no, si no se llega a Fórmula 1 no sirve para nada, porque la verdad ha cambiado muchísimo lo que significa Fórmula 1 hoy en día, lo que significaba Fórmula 1 hace 10 años cuando estaba Juan Pablo. Claro, incluso porque esta categoría donde usted está ahora, decía anteriormente, es una categoría realmente nueva, pero viene de una gran tradición del GT, que es el gran turismo de lo que se corre en Europa. La televisión americana, cuando transmitía las carreras, decía, el apodo que le tenía a usted era Yacatac, por esa manera de conducir, y los compañeros decían que usted era como una guillotina conduciendo. Eso es un estilo propio que le ha dado muchos réditos en las competencias. Desde que corría en los karts, siempre era un piloto muy agresivo, un piloto que no se quedaba detrás de nadie, siempre quería moverme hacia adelante, siempre quería terminar en una mejor posición en la que estaba, así que la verdad me ha hecho una fama de Yacatac, de siempre estar atacando a la persona adelante para querer pasarlo. ¿Y en su vida particular usted también es así de acelerado? No, bueno, no, mentira, sí. Sí, la verdad no tengo nada de paciencia. Hacer filas es lo que más me puede poner de los nervios, los trancones. Aquí en Bogotá me ponen de los nervios. ¿No se imagina usted manejando en Bogotá? No manejo en Bogotá. No puedo. ¿De verdad? No puedo manejar en Bogotá. No, es impresionante. ¿Cuándo soltará el pie del acelerador, Yacamán? No, nunca. Esa es la mejor respuesta para cerrar. Se nos termina el tiempo. Gustavo, de verdad, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos aquí en el Tiempo Televisión, y le deseamos la mejor de la suerte para que podamos ver a través de las pantallas del Tiempo de Televisión y de City TV ese triunfo que esperamos sea próximo en la International GT Open. Muchísimas gracias. Y a ustedes, gracias por su sintonía. Los invitamos a quedarse con la programación del Tiempo Televisión, noticias bien explicadas. Nuestro personaje en el tiempo. Y es nuestro personaje. Entrevistas con María Beatriz Echandía.